Ah, eu quero ver você vir aqui, pô, me pegar aqui dentro do complexo. Não vai me pegar só por causa que aqui você espeida, pô. Lá no João você vai me envergonhar mesmo. A troco de nada, agora você vai inventar vários bagulho na internet. Vocês viram no começo do vídeo o Oruan mandando entrar. E aí, Oruan? Você falou pra ir aí, pô. Você falou que se a polícia fosse brabo ia no Complexo da Penha, agora foi, você tá chorando? Tá aí o vídeo, ó. De novo ele falando, ó. Ah, eu quero ver você vir aqui, pô, me pegar aqui dentro do complexo. Não vai me pegar só por causa que... A polícia foi, moleque. Essa é a resposta. Aí agora você tá o quê? Chorando? Você primeiro chama, depois chora? Mas vamos lá. Primeiro, rapaziada, vamos colocar os pingos nos i. Oruan X9? Será, Oruan, que você tá defendendo aí, mas você que é o X9 da parada? Ou foi um acordo do seu pai para poder liberar você de dentro da cadeia? Porque chegou várias ideias em mim, Oruan. Un móvil en la mano, la luz azul de la pantalla, reflejo en los ojos, y millones de personas en todo Brasil asisten a un vídeo explosivo. Frank, figura controvertida de las redes sociales, aparece afirmando ser exmiembro de la organización criminal más poderosa del país, el primer comando de la capital, PCC. Su voz no tiembla. El tono mezcla acusaciones, relatos sobre líderes de facción y amenazas directas a nombres que hasta entonces parecían intocables. El público se pregunta, ¿quién tiene el coraje de desafiar a las facciones y desafiar a la maquinaria del narcotráfico, exponiendo secretos, nombres, esquemas y supuestas alianzas criminales y políticas? Mientras tanto, el algoritmo multiplica los compartidos. Frank transforma su existencia clandestina en espectáculo público y convierte cada nueva denuncia en titular nacional. La historia de Frank explota en las redes tras una secuencia de enfrentamientos en comunidades de Río de Janeiro, especialmente en el complejo de Peña y en Alemão. En octubre de 2025, una mega operación policial pasa a los libros de historia. Más de 9 millones de metros cuadrados, acordonados por las fuerzas de seguridad, cerca de 2.500 agentes implicados, 100 órdenes de arresto y 180 de registro y aprehensión. El saldo, al menos 121 muertos entre sospechosos de estar involucrados con el Comando Vermelho y 4 policías militares. El informe oficial califica la operación como la más letal de la década. Es en este escenario de guerra abierta que Frank decide atacar a Oruan, rapero hijo de Marcinho Umtp, líder histórico del Comando Vermelho. Oruan, conocido por declaraciones polémicas y por desafiar al Estado en vídeos, publica contenidos enfrentándose a autoridades y convierte el cuartel general del CB en una especie de escenario mediático. Poco después, las operaciones policiales barren la comunidad, resultando en la detención de Oruan por albergar a un fugitivo en su casa, y levantan sospechas sobre el papel de las redes en la exposición de los escondites de la facción. Frank acusa a Oruan de ser responsable de llevar a los medios dentro del cuartel del CB, llamándole tonto e insinuando que Doca, líder del Comando Vermelho, a un fugitivo, estaría furioso y sediento de venganza por el daño causado. La sospecha, Oruan habría facilitado intencionalmente o por imprudencia la localización de los líderes del CB, llevando a la masacre durante la mega operación. La discusión se intensifica. Frank no solo hace acusaciones públicas, sino que también desafía a Oruan a pronunciarse, llamándolo el mayor chivato, que si 9, de la historia. Una expresión usada para quien denuncia o entrega información a la policía. El impacto es inmediato. Seguidores de Frank y Oruan polarizan Internet. Influencers y raperos se pronuncian y los medios amplifican el debate. Frank sugiere que la libertad de Oruan, detenido preventivamente por intento de homicidio de policías, habría sido comprada a cambio de entregar la localización de los líderes del CB. Oruan, hasta el momento,
no responde directamente a las acusaciones, pero su postura desafiante refuerza el clima de guerra mediática y psicológica. Dentro del contexto de la guerra entre facciones, los complejos de Pena y Alemão son revelados por las investigaciones, como el Cuartel General Nacional del Comando Vermelho. La región distribuye 10 toneladas de drogas al mes y hace circular decenas de fusiles para comunidades de todo el país. Entrenamientos, operaciones y decisiones estratégicas pasan por allí. En una escalada de violencia nunca vista, cuerpos se acumulan en las calles y en la maleza, incluso de líderes del CB venidos de otros estados, señalando la dimensión nacional de la ofensiva. Frank acumula millones de visualizaciones al alertar sobre los peligros del mundo del crimen, detalla estructuras internas de la facción y revela cómo la ruptura de la sintonía, sector decisorio del PCC, resultó en su propia sentencia de muerte. Sus revelaciones sobre relaciones políticas, esquemas de blanqueo de dinero e influencia sobre elecciones movilizan a la prensa, pero también levantan dudas entre seguidores y autoridades sobre la veracidad de los relatos. El impacto de las acusaciones llega al extremo cuando, tras el ataque mediático, Frank pierde su cuenta principal de Instagram, donde reunía a más de 400.000 seguidores. Según el propio Frank, la inhabilitación fue consecuencia directa de las denuncias públicas y de la repercusión del enfrentamiento con Oruam, que, sumado al impacto de la megaoperación, exacerbó las tensiones entre influencers digitales, facciones criminales y autoridades estatales. El caso de Frank revela que en el Brasil contemporáneo las fronteras entre crimen, medios, política y espectáculo se confunden. Cuando relatos y denuncias se transforman en entretenimiento digital, el poder de la información adquiere contornos peligrosos, expone, denuncia, pero también pone vidas en riesgo e inflama guerras paralelas fuera de los callejones. El ascenso de exmiembros del crimen al estatus de influencer revela no solo los peligros del submundo, sino la capacidad de las redes sociales para construir mitos, empoderar voces y, al mismo tiempo, silenciar y destruir reputaciones. El capítulo inicial de la saga de Frank y la polémica con Oruam es más que un enfrentamiento mediático. Es el retrato de una era donde la búsqueda de la verdad puede costar la propia supervivencia. El segundo acto de la trayectoria de Frank comienza al mismo tiempo que los grandes portales de noticias llevan titulares sobre masacres, fugas espectaculares y el colapso institucional en el combate al crimen organizado. El exmiembro del PCC, que hasta hace pocos años circulaba por los pasillos internos de las principales sintonías de la facción, decide expandir su voz y adoptar un papel de mensajero de la calle, exponiendo nombres, esquemas y relaciones de poder mucho más allá de las rejas y los callejones. Con videos grabados en lugares secretos, Frank va trazando el retrato del submundo, describiendo el funcionamiento del PCC, los bautismos, las órdenes de salve, la manipulación del sistema carcelario e incluso el proceso de blanqueo de dinero que, según él, involucra desde juegos digitales hasta contratos inflados en grandes ciudades. Con cada denuncia sobre crímenes, operaciones y supuestos vínculos políticos, Frank conquista seguidores fieles. Jóvenes lo buscaban, según su propio relato, en busca de consejos para abandonar el crimen. En cambio, para las autoridades, influencers y adversarios de las facciones, su narrativa polémica se transforma en un riesgo real, ya sea por el potencial de movilizar nuevos duelos mediáticos o porque cada nombre citado, cada vídeo publicado, podría ser la punta de investigaciones en curso. Esta lógica de exposición permanente pone la propia vida de Frank en entredicho. Él afirma vivir en ubicación clandestina,
cambiar de ruta semanalmente y estar preparado para morir de cualquier manera, como anunció explícitamente en transmisiones en directo, tras decir que había sido sentenciado a muerte por la cúpula de la organización. Su canal en YouTube, con más de 300.000 suscriptores, se convierte en un mural de debates, denuncias y, a veces, blanco de intentos judiciales de censura. Políticos, empresarios e incluso representantes del Ayuntamiento de São Paulo, como Milton Leite, interponen acciones para eliminar su contenido de las plataformas. Argumentan que Frank disemina fake news, discurso de odio y amenaza reputaciones, especialmente al insinuar vínculos entre concejales, empresas de autobuses y el PSC. Varios vídeos tienen tramos eliminados por YouTube, pero otros se viralizan en grupos cerrados y perfiles secundarios, ampliando aún más el alcance de las declaraciones. Frank no solo narra secretos del PSC, en podcast de 3 horas de duración, revela cómo fue su propio proceso de desvinculación de la facción, detalla rituales internos y el impacto psicológico de perder el propio círculo de protección. Afirma que el PSC lo excluyó, que no admite devoluciones o reingresos, que paga caro quien osa romper la dinámica de silencio al salir. Explica también la presión permanente. La mayoría de las organizaciones criminales no permite que nadie salga vivo. Cuando no aceptas más lo acordado, tu vida está marcada, dice al ser cuestionado en lives por seguidores escépticos y periodistas. Pero la escalada mediática alcanza su apogeo en las semanas que suceden a sus críticas públicas a Oruam, rapero envuelto en polémicas con el Comando Vermelho. Como se relató en el capítulo anterior, el clima ya era tenso en las comunidades de Río debido a la mega operación. Frank es inhabilitado en su Instagram principal tras atacar e insistir en que el rapero expuso a líderes del CB al permitir medios y Estado en Pena y Alemão, inflando el trágico saldo de más de 100 muertos. La inhabilitación refuerza su imagen de perseguido, no solo por criminales, sino por autoridades y empresas de tecnología que ceden a la presión de los blancos de sus denuncias. En el escenario nacional, Frank vuelve a la carga al comentar, por ejemplo, la ejecución del comisario Rui Ferraz Fontes, excomisario general de São Paulo. En los vídeos publicados, afirma que un líder del PSC recién liberado, Azul, ordenó el asesinato y acusa a las autoridades de liberar a criminales estratégicos de forma intencionada, sospechando de un juego político y de intereses económicos turbios en la Baixada Santista. Menciona también otros nombres con supuestos intereses en la región, pero sin presentar pruebas categóricas. La Secretaría de Seguridad Pública mantiene investigaciones abiertas y el clima de pánico institucional crece a medida que las denuncias ganan repercusión nacional. La ambigüedad se impone en la narrativa. Los admiradores llaman a Frank valiente. Los detractores lo tildan de 171, un término usado para quien inventa historias para beneficiarse. A pesar de las críticas públicas, los seguidores apoyan su trabajo, considerándolo una advertencia a los jóvenes sobre los riesgos del crimen y también un espejo de las limitaciones del sistema para investigar y castigar a facciones poderosas. El desarrollo inicial de la travesía de Frank revela las complejas bambalinas de las disputas por verdad y poder en el Brasil actual. Sus denuncias encienden debates sobre censura, justicia, legitimidad y supervivencia, mostrando que en la era de las redes, la imagen del excriminal puede sobrepasar el campo de la mera denuncia y transformarse en un personaje mito, provocando tanto fascinación como repudio. El segundo capítulo es sobre todo una alerta sobre los límites y peligros de transformar experiencias reales en escenarios digitales, donde el riesgo no es solo el de la ejecución física, sino la destrucción de reputaciones, la manipulación de hechos y la ampliación de los dilemas éticos que envuelven la guerra pública y privada del crimen organizado. El apogeo de la trayectoria de
Frank se dibuja entre denuncias gravísimas, amenazas de muerte y el colapso de la barrera entre el submundo y el público digital. Con cada vídeo publicado, Frank ahonda el riesgo, expone estrategias del PSC, revela nombres de líderes y desmenuza supuestas operaciones de liberación de criminales ligados a la facción. Habla directamente sobre la Baixada Santista, un grupo influyente del PSC que opera en ciudades como Guarujá, Santos y Cubatao, controlando desde los puertos hasta el férreo tráfico de las playas paulistas. Lo que antes eran alertas esporádicos y relatos internos, ahora se convierte en una verdadera guerra mediática. Frank denuncia, por ejemplo, que el supuesto líder azul, liberado tras 28 años de prisión, ordenó la ejecución de Rui Ferraz Fontes, comisario general de Sao Paulo. La muerte ocurrió en Praia Grande y Frank sugiere una conexión directa entre la excarcelación de Azul por la justicia y la represalia violenta contra agentes estatales. Los vídeos se viralizan, pero también provocan una reacción feroz de autoridades e influencers rivales que acusan a Frank de inventar historias o de manipular información para promoverse. A medida que sus denuncias ganan notoriedad, aumentan los pedidos de censura. Concejales influyentes en Sao Paulo, como Milton Leite, inician procesos judiciales para sacar sus canales del aire, alegando difamación, fake news y ofensa al honor. Frank no retrocede, sigue cuestionando supuestas conexiones del PSC con empresas de autobuses, políticos y sectores empresariales, alegando que el crimen opera en los bastidores de la ciudad, financiando campañas y negociando contratos fraudulentos. Mientras los vídeos son eliminados de las plataformas por orden judicial, otros siguen alimentando grupos cerrados y listas de difusión en aplicaciones cifradas. El punto extremo de esta batalla ocurre cuando Frank relata ataques directos a su familia, mensajes anónimos y la preparación para una posible ejecución. En transmisiones en directo, refuerza que está sentenciado a muerte, que cambió de sintonía y que dentro de los códigos del PSC no hay rescate para quien rompe el silencio. Paralelamente, los seguidores se dividen. Unos ven el riesgo como prueba de coraje, otros alimentan teorías sobre cooptación por la policía o sobre la autenticidad de las amenazas. En el clímax del conflicto, Frank afirma entender que puede ser asesinado de cualquier manera. Dice que su único objetivo es alertar a los jóvenes sobre los peligros del crimen, pero reconoce que el precio a pagar es vivir eternamente en fuga, sin visibilidad, sin familia cercana y sin paz. Denuncias recientes muestran a la facción fortalecida en puertos bajo el mando de las nuevas generaciones tras la mega operación en Río. Los vídeos alcanzan casi 30 millones de visualizaciones, exponiendo a todo Brasil a la guerra informativa entre el bandidismo y la justicia digital. El clímax de la narrativa de Frank ilustra el cruce entre verdad, espectáculo y poder destructivo. Denunciar el sistema desde dentro del crimen implica más que exponerse a ataques. Implica sacrificar anonimato, afecto, paz e incluso la identidad. El Brasil contemporáneo atestigua en este capítulo el peligro real de transformar la búsqueda de justicia en una guerra mediática, donde cada declaración pública puede equivaler a una sentencia de muerte. El precio de la palabra resuena en las favelas, en los tribunales y en las redes, cuestionando quién realmente está dispuesto a confrontar el crimen y sobrevivir a sus consecuencias. Tras el clímax de los riesgos asumidos, Frank enfrenta no solo las amenazas internas de la facción, sino una verdadera caza informativa promovida por autoridades, rivales y la propia sociedad. Él sigue vivo, aunque bajo riesgo real. Reside actualmente fuera de Brasil, según sus declaraciones, cambiando de domicilio constantemente, incluso pasando temporadas en Uruguay, para huir del rastreo de sus antiguos compañeros
compañeros del PSC y de la atención de quien quiere silenciar su voz. El impacto de las denuncias sobre el asesinato del comisario Rui Ferraz Fontes, supuestamente ordenado por Azul, recién liberado por el STF, enciende debates sobre la relación entre crimen, poder judicial e influencia política. Frank señala a la Baixada Santista, el grupo del PSC que domina las ciudades costeras de Sao Paulo, como el verdadero cuartel general de la facción, revelando la complejidad de las estructuras criminales más allá del narcotráfico en las comunidades. Los vídeos, con decenas de miles de likes y compartidos, inflaman a los seguidores al mismo tiempo que generan un movimiento de crítica pública contra la credibilidad de las fuerzas policiales. El PSC tiene más credibilidad ante la sociedad que la propia policía. Es un comentario frecuente en sus publicaciones. El legado mediático sobrepasa los límites tradicionales de las denuncias. Frank es tema de una comisión parlamentaria de investigación, CPI, en la Cámara, y objeto de intentos de censura y eliminación en plataformas digitales. Concejales y empresarios demandan al influencer, alegando difamación y fake news, y debaten los riesgos de permitir tamaña exposición del crimen organizado en Internet. A pesar de la inhabilitación de su Instagram principal, Frank sigue mostrando su imagen de superviviente y mártir digital a través de los canales secundarios, incluso en transmisiones en directo, donde afirma que no espera justicia estatal, sino que desea solo alertar a los jóvenes sobre los riesgos del crimen. Sus hojas de cálculo y archivos digitales, según relatos, podrían amenazar estructuras de poder infiltradas en la política y en los contratos públicos y privados del país. Por otro lado, muchos seguidores y familiares creen que al cambiar el silencio por el escenario de Internet, Frank arriesgó más que la vida. Perdió el derecho a la rutina, al afecto y a su propia seguridad. Diversos relatos de muertes de criminales sentenciados por la facción refuerzan la creencia de que salir vivo y ser oído es una excepción. Detrás de los millones de visualizaciones sobrevive la paradoja. La verdad sobre los secretos del crimen genera engagement y alerta, pero nunca ofrece paz o permanencia. El capítulo de las consecuencias muestra que en un país donde el crimen organizado posee redes nacionales e infiltra instituciones públicas, denunciar, aunque sea desde dentro, es un gesto de coraje devastador. Frank permanece siendo símbolo de resistencia para algunos, de mentira para otros y de alerta para muchos jóvenes en vulnerabilidad que buscan alternativas a la promesa seductora del narcotráfico. El legado es doble. Provoca debates esenciales sobre impunidad, poder y ética, pero deja claro que la libertad de denunciar el submundo exige sacrificios profundos, inseguros y a veces irreversibles. La trayectoria de Frank llega al presente convertida en fábula, testimonio y polémica. Las denuncias del exintegrante del PSC continúan resonando. Ahora se manifiesta también sobre otras figuras públicas, como el influencer Buceira, acusado por él de participación en narcotráfico y blanqueo de dinero, informaciones que resuenan tras grandes operaciones federales como la Narcovet, generando nuevas investigaciones de la Policía Federal contra celebridades del submundo digital. Sus denuncias recientes repercuten directamente en el avance de procesos y detenciones. Detrás del personaje, Frank se transforma en un fenómeno, aliado de las autoridades para unos, mentor del miedo y de la duda para otros. Quizás el mayor legado de Frank, además de las decenas de millones de visualizaciones, sea la exposición en circuito nacional de la dimensión subterránea del crimen organizado brasileño. Él muestra que las facciones operan detrás de políticos, artistas y grandes fortunas, e impacta directamente a la opinión pública al discutir temas sensibles como corrupción policial, blanqueo de dinero a través de apuestas y el reclutamiento digital de jóvenes.
No obstante, cada nuevo vídeo implica un riesgo más. Para especialistas y parte del público, Frank permanece como una figura ambigua. Algunos lo clasifican como 171, expresión para mentiroso y oportunista. Otros como un mártir dispuesto a desafiar las leyes no escritas del silencio criminal. El propio Frank declara vivir bajo constante amenaza, mudándose regularmente y poniendo todas sus fichas en alertar a los jóvenes, sin nunca tener certeza absoluta sobre el mañana. En la esfera política, su nombre aparece en procesos, CPIs y debates sobre libertad de expresión digital, ética periodística y responsabilidad social de plataformas tecnológicas. Engagement, procesos judiciales, intentos de censura, seguidores fieles y detractores violentos componen el paisaje contradictorio de la realidad atlética y mortal de Frank. Detrás de los números existe el individuo que sabe que está prohibido parar, pues el silencio para él puede ser aún más peligroso que la exposición. La saga de Frank nos obliga a encarar el abismo entre verdad, espectáculo y el peligro real en el Brasil contemporáneo. Ella desafía al espectador a abandonar certezas. ¿Hasta qué punto se puede confiar en denuncias hechas desde dentro del crimen? ¿Qué motiva a alguien a romper el ciclo de violencia, incluso pagando con la propia libertad? Y, finalmente, ¿cómo lidiar con un mundo donde la línea entre justicia, entretenimiento y supervivencia es cada vez más tenue? Si este episodio despertó tu atención, no dejes que la discusión muera. Comparte este vídeo, comenta tus impresiones, busca fuentes, procura saber más sobre quién está hablando y mantente atento a señales de manipulación, sea mediática, institucional o criminal. La lucha contra el crimen organizado y por la reconstrucción de la verdad exige información, coraje y vigilancia colectiva. Suscríbete al canal para seguir nuevas denuncias, reflexiones y, quién sabe, contribuir a una sociedad más alerta y menos vulnerable a la fascinación de las falsas promesas del submundo digital.